Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde destapamos todos los secretos jugosos de la farándula y el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y por supuesto, más shippeadas de los últimos tiempos. Sí, adivinaron, estamos hablando de Andy y Kerem. Esos dos tortolitos que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar con sus idas y venidas. Y es que, ¿quién no ha estado enganchado a cada capítulo de su historia? Pues bien, hoy no vamos a hablar de su amor de cuento de hadas, ni de sus viajes de ensueño, ni de sus proyectos profesionales. Hoy, mis amores, nos vamos a adentrar en un terreno un poquito más pantanoso, porque agárrense de sus asientos, parece que Andy acaba de soltar una bomba que ha dejado a todo el fandom en shock. Sí, como lo oyen. Andy, nuestra diva turca, ha revelado la única mentira que Kerem le ha dicho durante toda su relación. Impactante, ¿verdad? Y créanme, la cosa es más profunda de lo que imaginan. Así que si quieren saber todos los detalles jugosos, los entresijos de este pequeño desliz de Kerem y por supuesto, la reacción de Andy, no se despeguen de la pantalla. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme de alto calibre, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que nos dejen un comentario contándonos qué piensan sobre todo este drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar la verdad. Bien, mis queridos detectives del corazón, ya sabemos que Andy y Kerem son una pareja que, a pesar de los altibajos y los rumores constantes, han mantenido una imagen de honestidad y transparencia. Han sido bastante abiertos con sus seguidores, compartiendo momentos íntimos, sus logros y por supuesto su amor. Pero como dice el dicho, hasta el más santo peca, y parece que Kerem no ha sido la excepción. La bomba explotó hace apenas unas horas cuando Andy, en una entrevista en un famoso programa de televisión turco, soltó la frase que ha dado la vuelta al mundo: Kerem me mintió una vez sobre algo que nunca imaginé. Las redes sociales, obviamente, se incendiaron. Todos, absolutamente todos, estamos intentando descifrar de qué se trata esa misteriosa mentira. ¿Fue algo grave? ¿Algo sin importancia? ¿Una mentira blanca? Bueno, pues ahí está el meollo del asunto. Y como buenos chismosos que somos, vamos a analizar cada pista y cada detalle para descubrir la verdad. Primero, tenemos que entender el contexto. Andy y Kerem, como muchos saben, han pasado por varias etapas en su relación. Desde el enamoramiento inicial, pasando por los momentos más románticos, hasta las pequeñas discusiones y los distanciamientos. Se les ha visto súper unidos, pero también con sus propias inseguridades. Y precisamente en este punto es donde podemos empezar a hilar más fino. Andy siempre ha sido muy honesta y transparente en sus entrevistas, ha hablado abiertamente de sus miedos, sus inseguridades y de cómo ha ido construyendo una relación sana con Kerem. Y eso precisamente es lo que hace esta revelación aún más impactante. Porque ella siempre ha pregonado la importancia de la honestidad y la comunicación abierta en una relación. ¿Qué pudo haber pasado para que Kerem, en algún momento, sintiera la necesidad de mentirle? Esa es la pregunta del millón. Ahora vamos a sumergirnos en las especulaciones, que como saben, son el plato fuerte de nuestro canal. Muchos fans se han lanzado a crear teorías, cada cual más loca que la anterior. Algunos dicen que la mentira podría estar relacionada con algún proyecto profesional en secreto, una colaboración que Kerem no quería que se filtrara. Otros, más dramáticos, aseguran que la mentira tiene que ver con alguna ex, algún contacto del pasado que Kerem mantuvo a espaldas de Andy. Y claro, están los que piensan que la mentira podría ser algo mucho más simple, como haberse comido su postre favorito y negarlo. No lo sé, la verdad es que todas las teorías son posibles. Pero lo que es cierto es que la reacción de Andy al revelar esta información es bastante reveladora. No se veía molesta ni dolida. Más bien, había una mezcla entre sorpresa y algo de humor en sus palabras. Lo que nos hace pensar que probablemente la mentira no es tan grave como algunos quieren hacernos creer. Además, hay que tener en cuenta que Andy y Kerem tienen una conexión muy especial. Se conocen muy bien, se entienden con una mirada y han aprendido a lidiar con sus diferencias. No creo que una simple mentira, por muy impactante que parezca, vaya a hacer tambalear su relación. Es más, quizás este pequeño incidente les sirva para fortalecer aún más su vínculo. Porque seamos sinceros, hasta las parejas más perfectas tienen sus momentos de debilidad y sus secretos.
Y es precisamente ahí cuando la comunicación se vuelve más importante que nunca para entender los motivos y las razones que llevaron a esa mentira. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, analizar cada detalle, cada pista, hasta que lleguemos a la verdad. Pero antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que todo lo que vamos a hablar hoy son especulaciones, suposiciones basadas en la información que tenemos. No tenemos la verdad absoluta y probablemente nunca la tengamos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, debatir y por supuesto entretenernos. Porque al final, este es el objetivo de nuestro canal, ¿no creen? Y es que en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Hoy estamos hablando de una mentira de Kerem, mañana estaremos hablando de un nuevo romance de Ande y pasado mañana, quién sabe. Quizás nos sorprendan con un anuncio de boda. La vida es un carrusel de emociones, y nosotros estamos aquí para contarlo todo. Así que sin más interrupciones, vamos a volver al tema que nos ocupa. Ande en la misma entrevista dio algunas pistas que, aunque muy vagas, nos permiten acotar un poco el campo de especulación. Dijo que la mentira no tuvo consecuencias graves, que fue algo sin importancia, y que lo perdonó rápidamente. Esto descarta muchas de las teorías más dramáticas que hemos visto en redes sociales. No se trata de una infidelidad, ni de un problema económico, ni de una pelea épica que puso en peligro su relación. No, parece que la mentira es algo mucho más cotidiano, más humano, algo que le podría pasar a cualquiera. Y ahí justamente es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué si la mentira fue algo pequeño y sin importancia, por qué Ande la reveló públicamente? ¿Fue un descuido? ¿Una forma de llamar la atención? ¿O quizás una manera de decir indirectamente algo a Kerem? Son preguntas que aún no tienen respuesta, y que vamos a seguir investigando a fondo. Ahora, vamos a hablar de Kerem. ¿Cómo ha reaccionado ante esta revelación? Pues la verdad es que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Se ha mantenido en silencio, sin hacer declaraciones públicas ni comentarios en redes sociales. Algo que, por cierto, es muy típico de él cuando se encuentra en situaciones comprometidas. Kerem siempre ha sido más reservado que Ande, mucho más cuidadoso con sus palabras y sus acciones. Prefiere mantenerse al margen del ruido mediático, y dejar que las cosas se calmen antes de dar su versión de los hechos. Lo que en cierto modo es comprensible. Pero también nos deja con más dudas y más ganas de saber qué piensa él sobre todo este asunto. Algunos fans, los más críticos, aseguran que el silencio de Kerem es una muestra de su culpabilidad, que no tiene argumentos para defenderse y por eso prefiere callar. Otros, más comprensivos, piensan que simplemente está esperando el momento adecuado para hablar, para dar una explicación coherente y evitar que la situación se salga de control. Yo personalmente creo que ambas teorías pueden ser válidas. Es posible que Kerem se sienta avergonzado por la mentira, aunque sea pequeña, y no sepa cómo afrontar la situación. Pero también es posible que esté esperando a que se calmen las aguas para dar su versión de los hechos con calma y tranquilidad. En cualquier caso, lo que es cierto es que el silencio de Kerem no hace más que alimentar las especulaciones y la incertidumbre en redes sociales. Así que, mis queridos detectives del corazón, prepárense porque este culebrón de Ande y Kerem parece que va para largo. Y mientras esperamos que Kerem rompa su silencio, vamos a seguir analizando las pistas que nos ha dado Ande. En otra parte de la entrevista mencionó que la mentira fue algo gracioso, absurdo, y que al final, se rieron juntos. Esto nos da una idea más clara de la naturaleza de la mentira. Parece que no fue algo premeditado, ni malicioso, sino más bien un pequeño error, una tontería que surgió en un momento determinado. Y esto, a su vez, nos lleva a pensar en situaciones cotidianas que podrían haber provocado la mentira de Kerem. Quizás mintió sobre haber terminado de ver una serie que Ande le había recomendado. O sobre haberse comido el último trozo de pastel. O quizás sobre haber perdido un objeto personal de Ande. Son solo ejemplos, por supuesto, pero nos sirven para entender que la mentira no tiene por qué ser algo trascendental para ser impactante. Y es que a veces las pequeñas mentiras son las que más duelen, porque nos hacen dudar de la honestidad de la otra persona. Pero también las pequeñas mentiras son las que más rápido se perdonan, porque no hay una intención real de hacer daño. Y eso precisamente es lo que parece haber ocurrido entre Ande y Kerem. Una pequeña mentira que al final, terminó convirtiéndose en una anécdota graciosa. Pero claro, como estamos hablando de una pareja famosa y muy mediática,
cualquier pequeño detalle se convierte en noticia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Una pequeña mentira de Kerem que ha generado un gran revuelo en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Y ahora, vamos a cambiar un poco el rumbo de nuestra investigación. En lugar de seguir analizando las palabras de Hande, vamos a reflexionar sobre lo que significa la mentira en una relación. ¿Es realmente tan grave? ¿Es inevitable? ¿Es perdonable? La verdad es que no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Todo depende de la situación, de las intenciones y de los valores de cada persona. Pero en general podemos decir que la mentira, en cualquier tipo de relación, es un síntoma de que algo no está funcionando correctamente. Puede ser una falta de confianza, una incapacidad para comunicar los sentimientos, o simplemente un miedo a la reacción de la otra persona. Y en el caso de Hande y Kerem, podemos especular sobre las posibles razones que llevaron a Kerem a mentir. Quizás fue una mentira por omisión, una forma de evitar una discusión. O quizás fue una mentira por protección, una manera de no preocupar a Hande. O quizás fue simplemente una tontería, un pequeño desliz sin ninguna intención maliciosa. Lo que sí es cierto es que la mentira, por pequeña que sea, siempre deja una huella en la relación. Y es ahí donde la comunicación y el perdón juegan un papel fundamental. Porque al final, lo importante es aprender de los errores y seguir construyendo una relación basada en la honestidad y la confianza. Y eso, mis queridos detectives del corazón, es lo que esperamos que hagan Hande y Kerem. Que este pequeño incidente les sirva para crecer como pareja y fortalecer aún más su amor. Pero volvamos al terreno de las especulaciones, que tanto nos gustan. Porque a pesar de las pistas que nos ha dado Hande, todavía hay muchas incógnitas sin resolver. ¿Cuándo ocurrió la mentira? ¿Fue al principio de la relación o en un momento más reciente? ¿Cómo descubrió Hande la mentira? ¿Fue por casualidad o porque Kerem se lo confesó? ¿Y cómo reaccionó Hande en el momento de descubrir la mentira? ¿Se enfadó? ¿Se decepcionó? ¿O simplemente se echó a reír? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que nos mantienen enganchados a esta telenovela de la vida real. Y es que la vida de los famosos siempre nos parece más interesante que la nuestra. Nos encanta seguir sus dramas, sus amores, sus desamores y por supuesto, sus pequeñas mentiras. Nos identificamos con ellos, nos emocionamos con sus historias y, en cierto modo, aprendemos de sus errores. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, aprendiendo de la mentira de Kerem. Reflexionando sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el perdón en una relación. Y es que al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y eso es lo que les deseamos a Hande y Kerem. Que superen este pequeño incidente y que sigan disfrutando de su amor. Porque al final, lo que más nos importa a todos los fans es verlos felices. Y bueno, mis queridos chismosos y chismosas, después de este intenso análisis, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Creo que hemos explorado todas las teorías posibles, hemos analizado todas las pistas y hemos reflexionado sobre lo que significa la mentira en una relación. Hemos llegado a la conclusión de que la mentira de Kerem, aunque impactante en un principio, parece ser algo pequeño y sin importancia, un pequeño desliz que Hande ya ha perdonado. Lo importante es que la pareja se mantiene unida y que su amor sigue siendo fuerte. Lo que sí es cierto es que este pequeño incidente nos ha dado un tema de conversación para rato. Y eso es lo que más nos gusta, ¿verdad? Así que les agradezco de corazón por haberme acompañado en esta aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y por supuesto divertirnos. Así que no duden en dejarnos sus comentarios, sus teorías y sus opiniones sobre la mentira de Kerem. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que nos regalen un like si les ha gustado el vídeo y por supuesto que compartan el vídeo con sus amigos para que todos se enteren de la última noticia de Hande y Kerem. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme y más diversión. Hasta la próxima, mis detectives del corazón.